Buenas noches contigo, Fausto. Eh, Muchas gracias por la apertura que me has dado nuevamente. Y bueno, comencemos esta charla. Me gustaría comenzar eh, sabiendo un poco de ti, que me cuentes tu edad, si estás dedicado a algo actualmente y cómo te definirías a ti mismo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, me presento, mi nombre es Fausto Sibor Herrera, mucho gusto, tengo 25 años de edad y bueno, actualmente me dedico más a un emprendimiento que tengo, que es una tienda online y a la par yo estoy estudiando cine. Y en torno a la pregunta sobre cómo me defino, pues si lo llevo un poco más a la parte de orientación sexual y de género, pues me permito decir que soy un hombre maricón cisgénero. Utilizo la palabra maricón como una apropiación de lo que nos pertenece a nosotros, porque aquí en Latinoamérica, sobre todo, esta palabra es usada más para oprimir a los hombres que están fuera del patriarcado, de que no están guiados por el machismo. Entonces lo utilizan mucho en España también, entonces es una forma de reivindicación y también le da un poco más de identidad a lo que soy. Sí, Fausto, y retomando un poco lo del comienzo, ¿tú has sufrido en algún momento discriminación por tu sexualidad? Yo, bueno, por lo que pude escuchar en tu primera respuesta, veo que ahora es algo que te lo tomas con mucha madurez. Pero ¿cómo fue esto en un comienzo? ¿Y cómo ha ido evolucionando y cómo esto te ha ido moldeando a ti también? Decir que claro que he sido discriminado, he recibido la violencia que viene de parte de la iglesia, que viene de parte del Estado, que se llega a concretar, por ejemplo, en la familia, que se llega a concretar, por ejemplo, en los amigos, en los compañeros, en las áreas de todo lado, ¿no? Al punto en el que, claro, ahora lo vivo más abiertamente, ¿no? Sin tanto miedo, pero obviamente está, ¿no? Para mí es mucho más fácil, ¿no? Porque puedo salir a la calle y si no lo digo, nadie lo va a saber. ¿Qué crees que las diversidades sexuales siguen siendo un tabú? Esto de la diversidad, porque es un tabú, porque obviamente esto rompe mucho con lo que está establecido, ¿no? Por eso no hay educación sexual. Creo que aquí en este país es muy difícil hablar de sexualidad porque hasta los adultos se ríen de eso porque es algo que nos causa vergüenza. ¿Y por qué nos causa vergüenza? Hables un poco sobre tu seno familiar y cuál era la opinión que tenían de la diversidad sexual, cuál era su postura, su pensamiento y cómo fue cuando tú les diste a conocer tu realidad. Pues, a ver, con mi familia mmm, pasó que, o sea, sabía muy bien que mi mamá todavía sabía asistir a la iglesia. Todavía son todos casi religiosos aquí, ¿no? Entonces, obviamente, no lo veían bien, ¿no? Porque la iglesia, obviamente, no lo hace ver bien en ningún sentido. De hecho, recién ahora es que el Papa comienza como a visibilizarnos, ¿no? Entonces no lo veían bien y cuando yo tuve la oportunidad de decirles a la edad de 18 años fue que lo pude contar a mi mamá. Fue terrible porque fue un shock tremendo para ella. Obviamente creyó que había razones para que yo sea así y claramente tenía la intención de curarme. Entonces fue un proceso realmente muy complejo porque había muchísima negación en ella, mucha vergüenza, mucha culpa también. Y eso también repercutía en cómo me podía sentir yo, ¿no? Y eso hizo que poco a poco también nos vayamos alejando de que no exista como una cercanía entre los dos, en que podamos conversar, en que podamos, no sé, qué pasa, pero está. Lo bueno es que he corrido con mejor suerte porque hay otras personas que obviamente les obligan a los hijos y los secuestran y los envían a una terapia de reconversión o en otros casos les botan de la casa. Entonces hay muchísimos casos. Creo yo que no fue ese el caso, pero sí es súper duro el hecho de que te alejas de tu madre, de que no sientes el apoyo con ella, de que nunca vas a poderle hablar de, ah, mira, me gusta esta tal persona, este chico, o esta es mi pareja, o tengo estos problemas, porque inclusive no vas a poderles hablar de sexualidad, porque es un escándalo para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso psicológicamente para ti?
Me imagino que debe haber sido muy duro. Me pregunto si tú has buscado ayuda psicológica de parte de un profesional, cómo has lidiado con esta situación y si has tratado de volver a crear esos lazos, esos vínculos emocionales con tu familia y especialmente con tu madre. Pues bueno, psicológicamente sí fue muy complicado porque pues obviamente toda persona que es violentada sufre estragos en su psicología y en mi caso recibir ese rechazo por parte de mi mamá es muy fuerte, ¿no? Porque obviamente es tu mamá y en ese entonces tenía apenas 18 años, entonces todavía no es que me sentía muy fuerte, ¿no? Entonces sí fue muy complicado, la verdad. Más por ella, ¿no? Creo que a todos nos pasa, no creo que soy el único y he notado que no. Es más doloroso el rechazo de la familia que el rechazo de la sociedad en sí. Llevando esta problemática un poco al contexto de la pandemia, que es lo que vivimos hoy por hoy, yo quisiera saber si esta situación tan grave que ha sensibilizado mucho a las personas te ha dado pie quizá a tener más diálogo y más contacto con tu madre y con tu familia, o al contrario fue como una barrera que, que alejó mucho más de estos vínculos. No sé, ¿cómo ha sido para ti esta situación de la pandemia? Pues a ver, bueno, en mi caso también esto está sumado a una violencia intrafamiliar, ¿no? Que obviamente es ejercida por alguien que forma parte de mi familia, que era el conviviente de mi mamá, que ejerció violencia entre el resto, ¿no? Entonces eso en la pandemia estaba presente todo el tiempo, ¿no? Entonces no fue imposible poder acercarme a mi mamá. Hay cosas muy fuertes que nos pasaron, ¿no? Entonces básicamente lo que hizo al fin y al cabo esa violencia durante años y encima lo que me pasó, quiere decir que terminó alejándonos completamente. Entonces yo por ahora no vivo con mi mamá, vivo con mis abuelos en Ibarra, estoy viviendo solo con ellos, entonces ellos no saben nada de esto y no les pienso contar tampoco porque obviamente ellos tienen otra mentalidad, ya son mucho más mayores y realmente no quiero estar como en el mismo proceso anterior, entonces prefiero evitar eso y no necesito tampoco la aceptación de ellos. Y con mi mamá pues bueno, pues ahora ella vive en otro lugar, entonces nunca pudo haber ese acercamiento, pero siempre hablamos por WhatsApp, ¿no? A veces me siento mucho mejor hablando así con ella y bueno, también aceptando de que capaz solamente tengo a mi madre, pero ya no estar buscando incesantemente esa aceptación de ella hacia mí, ¿no? Que muchos lo buscamos y a veces eso nos puede llevar a cometer muchos errores y muchas decisiones erróneas. Entonces yo trato de evitar eso. Entonces, no, la pandemia para mí fue muy difícil de llevar. Termino disolviendo completamente a mi familia. En el buen sentido, se terminó esa violencia. En eso puedo agradecer, pero bueno, no hay muchas cosas que se pueda agradecer cuando pasan eso, ¿no? Pero esa ha sido mi experiencia con la pandemia. ¿Cómo fue en el momento de confinamiento total? O sea, cuando estamos completamente encerrados, ¿cómo fue la convivencia? Imagino que debe haber sido muy duro para ti. Que realmente fue muy difícil, fue sumamente horrible, porque obviamente convivir con personas que te están violentando todos los días psicológicamente, tratando de ejercer poder sobre ti, que lo hacía el ex conviviente de mi mamá, y pasar así todos los días es estar en una guerra, entonces eso no te ayuda en nada. Si usualmente eso suele terminar siempre en separar a la familia, destruir a los hijos y que esa violencia sea siempre heredada